Mi nombre es Ana Lilia González Rodríguez, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada, y a continuación presentaré la evidencia de aprendizaje de la unidad 2, llamada Medidas de Prevención, momento 2, para la materia de Salud Pública y Epidemiología impartida por el profesor Alejandro Ariel García Arriaga. Comenzamos. Como lo refiere la Organización Mundial de la Salud, la promoción de la salud permite que las personas tengan un mayor control de su propia salud. Abarca una amplia gama de intervenciones sociales y ambientales destinadas a beneficiar y proteger la salud y la calidad de vida individuales mediante la prevención y solución de las causas primordiales de los problemas de salud, y no concentrándose únicamente en el tratamiento y la curación. La palabra prevención como tal significa medida o disposición que se toma de manera anticipada para evitar que suceda una cosa considerada negativa. Desde el punto de vista médico, es todas aquellas medidas directas que buscan bloquear la aparición de una enfermedad, limitando o impidiendo su progreso en cualquier etapa de su historia natural. Así también la Organización de las Naciones Unidas nos da su definición. Es la adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzcan deficiencias físicas, mentales y sensoriales, prevención primaria, o a impedir que las deficiencias, cuando se han producido, tengan consecuencias físicas, psicológicas y sociales negativas. Los tipos de prevención que existen son: prevención primaria. Es aquella que ayuda a la población a conservar su salud y evitar que adquieran alguna enfermedad. Prevención secundaria. Nos ayuda a detectar posibles problemas de salud que se puedan manifestar por diferentes causas y a detener su proceso o si hay algún factor hereditario. Prevención terciaria. Nos ayuda a prevenir avances o complicaciones cuando la enfermedad está instalada en la persona. El propósito fundamental de la norma oficial mexicana 043 SSA2-2005 es establecer los criterios generales que unifiquen y den congruencia a la orientación alimentaria dirigida a brindar a la población opciones prácticas con respaldo científico para la integración de una alimentación correcta que pueda adecuarse a sus necesidades y posibilidades, así como elementos para brindar información homogénea y consistente para coadyuvar a promover el mejoramiento del estado de nutrición de la población y a prevenir problemas de salud relacionados con la alimentación. La orientación alimentaria es prioritaria y debe proporcionarse a toda la población. Es conveniente que atienda a los intereses del público en general, de los grupos vulnerables en especial, y que tome en cuenta a la industria y a otros grupos interesados. Las actividades operativas de orientación alimentaria deberán ser efectuadas por personal capacitado o calificado con base en la instrumentación de programas y materiales planificados por personal calificado, cuyo soporte técnico debe ser derivado de la presente norma. La orientación alimentaria debe llevarse a cabo mediante acciones de educación para la salud, participación social y comunicación educativa. Criterios generales de la alimentación. Los alimentos se agruparán en tres grupos: verduras y frutas, cereales y tubérculos, leguminosas y alimentos de origen animal. Al interior de cada grupo se deben identificar los alimentos y sus productos conforme al apéndice normativo A37, primera sección, Diario Oficial, lunes 23 de enero del 2006. Se debe promover el consumo de muchas verduras y frutas, de preferencia crudas, regionales y de la estación, que son fuente de carotenos, de vitamina A y C, de ácido fólico y de fibra dietética y dan color y textura a los platillos, así como de otras vitaminas y nutrimentos inorgánicos. Se debe recomendar el consumo de cereales, de preferencia integrales o sus derivados y tubérculos. Se destacará por aporte de fibra dietética y energía. Se debe promover la recuperación del consumo de la amplia variedad de frijoles y la diversificación en otras leguminosas, lentejas, habas, garbanzos y arvejas, por su contenido de fibra y proteínas. Se debe recomendar el consumo de carne blanca, el pescado y aves asadas, por su bajo contenido de grasa saturada, y de preferencia consumir el pollo sin piel. En el caso de población adulta, se debe de recomendar la moderación con el consumo de alimentos de origen animal, por su alto contenido de colesterol y grasas saturadas. Se debe informar sobre las ventajas y la importancia de la combinación y variación de los alimentos. Se debe recomendar que en cada tiempo de comida se incluyan alimentos
de los tres grupos. Se hará énfasis en las combinaciones de alimentos que produzcan un efecto sinérgico entre sus nutrimentos, aumente su rendimiento o su disponibilidad. Se debe destacar la importancia de combinar cereales con leguminosas. Esto mejora la calidad de sus proteínas. Se debe recomendar la combinación de alimentos fuente de vitamina C con alimentos que contengan hierro conforme al apéndice informativo B. Se debe insistir en la importancia de variar la alimentación e intercambiar los alimentos dentro de cada grupo. Esto da diversidad a la dieta. Se debe promover la lactancia materna exclusiva durante los primeros 4 a 6 meses de vida. Se debe enfatizar en las prácticas de higiene en la preparación de los alimentos, lavar y desinfectar verduras y frutas, hervir o clorar el agua, hervir la leche bronca, lavar y cocinar los alimentos de origen animal, o que por sus características de manipulación sea posible y necesario para asegurar su inocuidad, así como la higiene en el entorno de la vivienda. Los riesgos de la presencia de animales en los sitios de preparación de alimentos, la higiene personal, la limpieza de utensilios y el almacenamiento de los alimentos. Se debe señalar la forma ideal mediante la cual se optimice el costo-beneficio derivado de la selección, preparación y conservación de los alimentos. Se deben identificar y revalorar los alimentos autóctonos y regionales y recomendar la utilización de técnicas culinarias locales que no tengan un impacto negativo en la salud. Se promoverá el consumo de alimentos preparados con condimentos naturales y especias de la cocina tradicional de cada región. Se debe recomendar leer las etiquetas de los productos para conocer sus ingredientes, información nutrimental, contenido en peso y volumen, modo de uso, leyendas de conservación o leyendas precautorias, así como fecha de caducidad o de consumo preferente, según sea el caso. Se deberán recomendar las técnicas culinarias que promuevan la adecuada utilización de los alimentos en la elaboración de los platillos, con el propósito de conservar tanto los nutrimentos y sus características sensoriales, sabor, color, aroma y textura, así como para reducir los desperdicios. Se debe señalar la forma más adecuada de conservar la inocuidad de los alimentos para la reutilización de los sobrantes en la preparación de nuevos platillos. Prevención de enfermedades relacionadas con la alimentación. Se deben señalar tanto las deficiencias como los excesos en la alimentación que predisponen al desarrollo de desnutrición, caries, anemia, deficiencia de micronutrientes, obesidad, aterosclerosis, diabetes, mellitus, cáncer, osteoporosis e hipertensión arterial, entre otros padecimientos. Se deben señalar los factores de riesgo y asociados a la génesis de las enfermedades crónicas degenerativas. Se deben indicar los factores de riesgo y los signos de alarma de la desnutrición. Se debe establecer cómo mejorar la alimentación de las niñas y de los niños en riesgo o con desnutrición. Se deberá señalar que los procesos infecciosos, las diarreas y la fiebre producen un aumento en el gasto energético, por lo cual se debe continuar con la alimentación habitual. Aumentar la ingestión de líquidos, sobre todo agua, y vida oral, evitando alimentos irritantes o ricos en fibra insolubles, cereales integrales, frutas y verduras crudas. Se deben indicar las señales de riesgo de obesidad. Se deben señalar las dietas que carecen de fundamento científico. Se deben orientar a las personas para restringir el consumo de productos con hidratos de carbono fermentables, así como de alimentos de sabor agrio, sobre todo entre comidas para prevenir las caries. Se debe orientar a las personas para cepillar en forma adecuada sus dientes, principalmente después del consumo de cualquier tipo de alimento. Se debe promover la actividad física en las personas de acuerdo a su edad y las condiciones físicas y de salud en general. Se debe promover la vigilancia de índice de masa corporal y de la circunferencia de la cintura en adultos para conocer el estado de nutrición en que se encuentra. Se deberá señalar que los niños y las niñas en edad preescolar y las mujeres en edad reproductiva, particularmente las mujeres embarazadas, están en riesgo de padecer anemia, por lo que pueden requerir suplementación con hierro bajo estricta vigilancia médica. Se deberá informar acerca de la importancia de limitar al mínimo posible la ingestión de alimentos con alto contenido de azúcares refinados, colesterol, ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y recomendar la utilización preferente de aceites vegetales.
Se debe promover el consumo de verduras, frutas y leguminosas como fuente de fibra dietética y nutrimentos antioxidantes. Asimismo, se promoverá el consumo de cereales integrales y sus derivados como fuente de fibra dietética. Se debe promover el consumo de alimentos que sean fuentes de calcio como tortilla de nixtamal, lácteos, charales y sardinas, entre otros. Se deberán recomendar formas de preparación de alimentos que eviten el uso excesivo de sal, así como la técnica correcta para desalar los alimentos con alto contenido de sodio. Se deberá informar la convivencia de limitar el consumo de alimentos ahumados que contengan nitritos y nitratos embutidos. Se deberá informar y sensibilizar acerca de la importancia del papel socializador de la alimentación, dándole el justo valor a la familia y al entorno social y cultural del individuo o grupo. Orientación para la mujer embarazada. Se debe destacar que durante el embarazo se incrementan las necesidades nutricias, particularmente las de energía, hierro, calcio y ácido fólico. Se debe enfatizar en las medidas indicadas en la norma 007 SSA2 1993, atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y del recién nacido, criterios y procedimientos para la presentación del servicio y, en particular, en lo que se refiere a la prevención de la anemia. Orientación para la mujer en periodo de lactancia. Se debe indicar que la práctica de la lactancia incrementa las necesidades de energía, proteína y calcio para arriba incluso de las necesidades de la mujer embarazada. Por lo tanto, debe aumentar el consumo de alimentos y líquidos. La norma solo tiene una disposición específica. Esta disposición es tomada de la Guía de Orientación Alimentaria de la Secretaría de Salud y consiste en tomar 2 litros 8 vasos de líquidos diariamente, agua hervida, leche, atole, agua de frutas, para producir suficiente cantidad de leche. Disposiciones de orientación por cada grupo de edad. Grupo de edad menor de 6 meses. Se debe promover que el lactante se alimente exclusivamente con la leche materna a libre demanda hasta el 4º o 6º mes de vida, y si es posible después de esta edad, además de otros alimentos, continuar la lactancia materna hasta el año de edad. Se deben promover las ventajas de la leche humana frente a los sucedáneos, así como hacer énfasis en los riesgos de usar inadecuadamente los utensilios para su preparación. Grupo de edad de 6 a 8 meses. Se debe promover que antes de amamantar al niño o niña debe dársele de la misma comida que consume el resto de la familia, adecuando la preparación, los utensilios, las cantidades y el número de comidas, 3 comidas mayores y 2 colaciones, de acuerdo con sus necesidades. Se recomendará el uso de tazas, vasos y cucharas para la ingestión de líquidos en lugar de biberones. Se debe de promover que la familia propicie un ambiente efectivo al niño o niña a la hora de tomar sus alimentos, así como permitirle experimentar los estímulos sensoriales que le proporcionan los alimentos, incluyendo su manipulación. Deben respetar dentro de lo razonable sus gustos, preferencias y expresiones de saciedad. Grupo de edad de 9 a 12 meses. Se debe promover que antes de amamantar al niño o niña debe dársele de la misma comida que consume el resto de la familia, adecuando la preparación, los utensilios, las cantidades y el número de comidas, 3 comidas mayores y 2 colaciones, de acuerdo con sus necesidades. Se recomendará el uso de tazas, vasos y cucharas para la ingestión de líquidos en lugar de biberones. Un grupo de edad de 1 a 4 años, 11 meses. Se debe promover de la familia propicie un ambiente efectivo al niño o a la niña a la hora de tomar sus alimentos, así como permitirle experimentar los estímulos sensoriales que le proporcionan los alimentos, incluyendo su manipulación. También se indicará que se deben respetar dentro de lo razonable sus gustos, preferencias y expresiones de saciedad. Se debe fomentar el ofrecerles al niño o a la niña la misma comida que ingiere el resto de la familia, adecuando a sus necesidades las porciones, el número de comidas, 3 comidas mayores y 2 colaciones y los utensilios. Grupo de edad de 5 a 9 años, 11 meses. Se debe promover la vigilancia de la alimentación del niño o niña. Se señalará que el niño o la niña en esta etapa tienen inclinación hacia algunos alimentos con sabores dulces, salados o ácidos, por lo cual se debe orientar hacia la moderación en su consumo para que estos productos no reemplacen a los otros alimentos. Se debe promover el hábito de desayunar antes de ir a la escuela. Se insistirá en la necesidad de incluir refrigerios de fácil conservación
y preparados con higiene. Grupo de edad de 10 a 19 años, 11 meses.